Bueno, hoy es 27 de noviembre del 2021 y estamos en esta charla de la red de Aymaras y Quechuas, verificadores de desinformación. Muchísimas gracias, estimados hermanos, hermanas, por llegar a esta sesión, tercera sesión, que vamos a aprender principalmente como periodistas, como estudiantes, como ciudadanos de diferentes áreas que nos dedicamos, como aymaras y como quechuas también, cómo circula, ¿no? O sea, nos van a un poco más, ¿cómo se dice? Recording in Dar, progress. nos van a dar los, a ver, vamos a ver aquí para que, así creo vamos a hacer. Ya. Yo creo que pueden habilitar después. Bien, entonces, bienvenido nuevamente, Juan Carlos y Gerlin. Yo le voy a pasar el, ¿cómo se dice? Inmediatamente a Juan Carlos para que pueda ser el administrador y quien nos va a ayudar en presentar también a los expositores de esta noche. No encuentro su nombre. Juan Carlos, estás aquí, ¿verdad? Oh, quizás la conexión. Aquí estás, Juan Carlos, perdón. ¿Dónde está esto? Hacer hospedador. Ya eres hospedador, Juan Carlos. Tu micrófono, creo, Juan Carlos, no está habilitado. Gracias, Rubén. Ahora sí. Nuevamente estamos aquí, estuvimos el anterior sábado, ya me conocen, soy Juan Carlos Uribe, el coordinador de Chequea Bolivia. Gracias a Rubén por permitirnos expandir un poco lo que hemos aprendido a través de lo que es alfabetización mediática, y en este caso vamos a enseñarles esto de las herramientas digitales. Es importante que los que están participando de este curso puedan revisar la plataforma virtual. Yirlein, que es la responsable de este grupo en lo que es alfabetización mediática, les he estado mandando mensajes a través del WhatsApp. Por favor, si alguien no ha logrado entrar a la plataforma, tiene complicaciones en la conectividad o tiene algún problema, por favor avísele por el WhatsApp a Yirlein. No importa si es el grupo o por el grupo, mejor si es privado para no saturar el grupo, y Yirlein les va a dar una solución para poder terminar. Entonces, como muchos de ustedes no han logrado terminar, no han logrado ingresar a la plataforma, con Rubén hemos decidido que podamos dividir estas tutorías que nosotros las damos, que son síncronas, en dos partes. Una va a ser este sábado, la va a dar Judith después de que yo hable, y el próximo sábado va a ser la otra tutoría que le va a dar Enid. Entonces hoy Judith les va a enseñar herramientas digitales, herramientas gratuitas en internet que se utilizan para verificar. Ahorita estamos en esta era de las redes sociales, estamos en esta era de la tecnología digital, aunque en algunos lugares hay esta brecha digital todavía. Esta brecha digital es cuando no todos podemos acceder a internet, o si accedemos muy precariamente, nuestras conexiones no son buenas. Entonces, pero es importante que aprendan y que sepan que hay estas herramientas en internet y que se las puede utilizar. Entonces, Judith Pasa es una apasionada de la tecnología, de las redes digitales, y ella les va a dar esta capacitación que va a durar como 1 hora y media más o menos, tal vez un poquito más. Les va a dar algunos ejercicios para que ustedes puedan llenar en línea, para que lo puedan hacer inmediatamente. Entonces, dos cosas. Una, por favor intenten de ingresar a la plataforma, de leer todo lo que hay. Nosotros a través de esta plataforma sabemos qué unidades han avanzado, cuándo han entrado. Entonces, Girlein está atenta de eso. Los que tengan problemas, avísenle a Girlein para que ella nos pueda avisar y veamos cómo les podemos ayudar para que no se pierdan ninguna de estas lecciones. Y dos, hoy día va a ser un poquito práctica, por favor intenten participar. Judith es una de las capacitadoras capísimas de Chequea Bolivia. Entonces, Judith,
te dejo con el grupo, por favor. Adelante, te voy a poner como coanfitriona por si necesitaras algo más y yo no pueda. Entonces, adelante, Judith, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Rubén. Buenas noches a todos y todas. El día de hoy vamos a hablar sobre herramientas digitales para luchar contra la desinformación, así que espero que estén todos atentos y atentas. Es un sábado por la noche, pero hoy día vamos a aprender cómo manejar algunas herramientas, cómo manejar la tecnología para luchar contra la desinformación. Este es un formato de taller, entonces nosotros les voy a ir lanzando algunas preguntas para que vayamos interactuando. Ustedes también, con toda confianza, si tienen alguna consulta, pueden ponerla en chat, pueden levantar la manito para que comencemos a intercambiar sobre estos criterios. Quizás ustedes han visto en la práctica, pues también algunos ejemplos de desinformación, que es con lo que estamos lidiando prácticamente todos los días. Así que sin más preámbulos, voy a compartir mi pantalla para que comencemos con esta sesión. Tenemos 1 hora y un poco más, igual para atender las consultas, así que vamos a correr un poco. Necesito que todos estén muy atentos con todas las herramientas que vamos a ver el día de hoy. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación para abrir estos espacios y poder hablar sobre fake news y desinformación. Bueno, como les comentaba Juan Carlos, mi nombre es Judith Apaza, soy auditora financiera, soy empresaria, pero sobre todo me considero una persona apasionada por los proyectos tecnológicos y los proyectos colaborativos, así que siempre es un placer formar parte de estas capacitaciones. Pues como ustedes saben, las noticias falsas o las fake news son un fenómeno mundial. La desinformación es algo que está ocurriendo en este momento en todo el mundo por distintos motivos, ¿no? En muchos casos, y algo que hemos visto con mucha frecuencia estos 2 últimos años, es el tema del coronavirus. Hay mucha desinformación que circula en torno a los temas de salud. Incluso podemos ver que hay desinformación que viaja entre países. Por ejemplo, hay algunos contenidos que han sido originados en España y que a través de las redes sociales, a través de internet, pues han ido llegando a los países sudamericanos y luego llegan acá a Bolivia exactamente como un copiado y pegado con la misma redacción que se ha utilizado en otros países. Entonces, este es un fenómeno que está afectando a todo el mundo y que como en este momento, al igual que yo estoy aquí en mi casa compartiendo con ustedes y ustedes están también desde sus casas, tenemos esta facilidad de conectarnos, pues al igual que esto, las noticias falsas viajan a la velocidad de la luz. Entonces, es un fenómeno que está atacando a todos los países del mundo. Y como ustedes han visto, también hay otros factores que pueden generar el desencadenamiento de las noticias falsas. Y uno de ellos, particularmente que lo hemos vivido muy de cerca en Bolivia, es el factor político. Hace un par de años, ustedes saben que estábamos en un momento muy tenso, un momento muy polarizado, y fue en ese momento de crisis política y social que se desencadenaron un montón de noticias falsas, de desinformación que circularon a través de las redes sociales. En este contexto, pues vamos a hablar sobre algunos tipos de desinformación, así a forma de introducción, para ver que hay distintas formas para desinformar. Básicamente nos dicen que existen 2 grandes grupos para desinformar. Hay una que es la desinformación deliberada. Esto quiere decir que son campañas sistemáticas, información que es manipulada y que está controlada o que está dirigida por redes organizadas y redes de pares. Es decir, que esta desinformación deliberada tiene un propósito de posicionar alguna temática dentro de la opinión pública. Cuando lo hemos visto mucho en estos temas políticos, pues tenemos distintos grupos que se oponen y algunos grupos de forma organizada comienzan a generar material para desinformar, ya sea para apoyar una postura política o para desacreditar otra postura política, y de esta forma se van organizando y van generando y multiplicando esta desinformación. Y cuando nos llega a nosotros, tal vez nosotros creemos en esta desinformación y compartimos y actuamos como estos difusores a través de redes de pares. Entonces yo, digamos que me ha llegado una noticia falsa, no la he verificado bien, le mando a mi familia, le mando a todo el mundo porque me parece que es importante. Entonces también estoy actuando como un medio o como un vehículo para la desinformación. Pero también hay otro tipo de desinformación, que es la información errónea, que normalmente se hace de forma involuntaria y entre redes de pares. Esto, por ejemplo, pasa mucho acá cuando
por ejemplo, desaparece una persona, ¿no? Vemos un anuncio de persona desaparecida, nos da pena, queremos compartir, queremos ayudar a la búsqueda de esta persona y lo compartimos. Vemos persona desaparecida y lo compartimos. Pero muchas veces no verificamos si tal vez la persona ya apareció, si la noticia o la información corresponde a este año o qué es lo que ha pasado. Entonces simplemente vemos y lo compartimos, ¿no? Ahí no hay una intencionalidad de difundir mala información, quizás muchos lo hacen por ayudar, pero también es un tipo de desinformación. En la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre todo de la desinformación deliberada, esta que tiene un propósito específico, que quiere posicionar una postura en medio de las redes o en la opinión pública. Y vamos a ver cómo funciona este tipo de desinformación. De manera muy resumida, pero les recomiendo que visiten la plataforma de Chequea Bolivia, donde tienen mucho más detalle de esta introducción de desinformación. Pero de manera resumida, la desinformación tiene algunas características que son comunes. Por ejemplo, una de las características es que apela a la emocionalidad. Si vemos una noticia que nos genera una reacción fuerte, ya sea rabia, ira, indignación, tristeza, una emoción que sea muy fuerte y que nos dé así ganas de compartirlo inmediatamente, es muy probable que sea una noticia falsa. Porque las noticias falsas se construyen con ese propósito, con ese contenido. Entonces, cada vez que veamos una noticia que nos choquee, que digamos, no, esto es muy importante, lo quiero compartir inmediatamente, pues tenemos que esperar y utilizar las herramientas que vamos a ver el día de hoy para saber si esa noticia es verdad antes de compartirla. También otra de las características que tienen las noticias falsas y también una de las formas en las que ayudan a replicarse es que muchas veces intentan reforzar o confirmar una creencia nuestra. Se basan en estereotipos o posturas en las que no vamos a sentir la necesidad de cuestionarlas. Por ejemplo, nosotros podemos tener una postura política del partido que sea, ¿no? Una postura política, de la postura política que tengamos, y si nos llega una noticia falsa que confirma nuestra postura política, es mucho más factible que la compartamos. Entonces, vamos a compartir con lo que estamos de acuerdo. Entonces, ahí también nosotros tenemos que luchar contra nuestros propios sesgos, desconfiar de todo lo que nos llega, porque todos desinforman. No solamente desinforma el grupo que consideramos contrario a nosotros, los que están de acuerdo con nosotros en la postura política también desinforman. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de compartir. Y finalmente, una de las características comunes cuando hablamos de desinformación deliberada es esta difusión sistemática. Hablamos de estos grupos que están organizados, estas páginas, estos grupos de WhatsApp, estos grupos de Facebook que están organizados y que los repiten constantemente en las redes sociales. Y pues a fuerza de repetición hay muchas mentiras que, entre comillas, se convierten en verdad. Entonces, cuando veamos que alguien está hablando o que todas las redes sociales están hablando mucho de un tema, también es para dudar. Podría ser que sea un tema que sí le interesa mucho a la gente, pero puede ser que estén operando estos grupos que quieren poner alguna temática sobre la opinión pública. Entonces, vamos a tratar de cuestionarnos por qué está surgiendo este tema, ¿no? También si hablamos específicamente del caso de Bolivia, es necesario que hablemos de los medios, donde circula principalmente la desinformación. Y aquí vamos a abrir el chat, tenemos más o menos 30 personas conectadas en este momento. Y la pregunta va hacia ustedes, ¿dónde creen o dónde reciben ustedes principalmente la desinformación? Así que vamos a ver el chat de Zoom. ¿Qué es lo que opinan? A los que se acaban de conectar, pues estamos en el taller de herramientas digitales para luchar contra la desinformación. Y como este es un taller, pues necesitamos la participación de todos para que construyamos el conocimiento de forma colectiva. Así que los invito y las invito a que pongamos en los comentarios aquí de Zoom, dónde ustedes creen o dónde reciben desinformación, dónde creen que circula más la desinformación. Ahí ya tenemos a Misty Guaira. Muchas gracias, Misty Guaira. Nos dice Facebook y WhatsApp. ¿Qué opina el resto? ¿Por dónde les llega la desinformación de forma cotidiana? Victoria nos dice en redes sociales, Francisco Quispe nos dice en redes sociales. Entonces ahí estamos viendo ya un patrón. A través de las redes sociales circula mucha desinformación. Ahorita vamos a ver por qué. Misty Guaira dice que a ella le llega más sobre todo por Facebook y WhatsApp. ¿Qué es lo que dice el resto? ¿Por dónde les ha llegado su última fake news, su última noticia falsa?
Quizás les ha llegado por un rumor, o quizás les ha llegado por alguna red social. Tenemos ahí a Vidal, muchas gracias Vidal, también nos dice WhatsApp y Facebook, entonces está coincidiendo con lo que nos dice su compañera Miss Kiwaira, y Claudia también nos dice las redes sociales, Ruth nos dice Facebook. Entonces ahí estamos viendo un patrón. En cada país existen o se utilizan más ciertas redes sociales. Y en el caso de Bolivia, efectivamente, como ustedes lo han señalado, los medios donde circula más la desinformación son Facebook y WhatsApp, que son las redes sociales más utilizadas en Bolivia. Por supuesto, también circula a través de Twitter, a través de Instagram en algunos casos, en otros casos a través incluso ya de TikTok. Pero los que son más, los que tienen más usuarios en Bolivia son Facebook y WhatsApp. Edwin nos dice algo interesante que nos dice radios de los pueblos. Ahorita vamos a tocar ese punto. Entonces, si hablamos de Facebook y WhatsApp, estamos hablando de medios que son digitales, medios en los que interviene la tecnología. ¿Y qué formatos utilizan normalmente para difundir las noticias falsas? Cuando hablamos de Facebook y WhatsApp y del resto de las redes sociales, identificamos que los principales formatos que se utilizan para desinformar son imágenes, videos y perfiles falsos. Estos serían como los grandes grupos que se utilizan para desinformar. Entonces, el día de hoy vamos a ver que es importante que los usuarios, como ustedes, como yo, tengamos un consumo activo, es decir, que utilicemos nuestro pensamiento crítico, no compartamos por compartir, que usemos herramientas digitales, pero sobre todo romper nuestros propios sesgos. Lo que les decía hace rato, si es de mi grupo afín político, pues no necesariamente me está diciendo la verdad, entonces vamos a tratar de tener una postura crítica de lo que nos está llegando a través de las redes sociales. Nos dice Francisco Quispe, también sería bueno enfatizar la desinformación que genera la televisión, la radio y demás cuando éstas responden a fines partidarios-políticos. Así es lo que decíamos hace rato y yo estoy de acuerdo contigo, Francisco. ¿Quiénes desinforman? Todos desinformamos de cierta forma. También los medios, también los partidos políticos forman parte de estos grupos que desinforman. Aunque el día de hoy nos vamos a centrar sobre todo en la desinformación a través de medios digitales y cómo podemos utilizar la tecnología para detectarla. Entonces, como veíamos, esta desinformación principalmente fluye, y a ustedes con seguridad les ha llegado alguna fotografía o alguna imagen de una noticia falsa. Así que vamos a comenzar con el primer grupo de herramientas. Recuerden que hoy tenemos, ya nos queda menos de una hora para esta sesión, así que atentos todos, vamos a comenzar con el primer grupo de herramientas, verificación de imágenes. Cuando hablamos de verificación de imágenes, tenemos que tratar de ver más allá del evidente. No se olviden, hay grupos que quieren mostrarnos una realidad que quizás no es cierta. Entonces nosotros tenemos que ver más allá de lo que ellos nos quieren mostrar. Y para esto tenemos distintas herramientas. Tenemos, por ejemplo, Google Image, TNA y Photo Forensics. Cuando hablamos de verificar imágenes, dentro de las herramientas que existen actualmente, tenemos dos grandes grupos de herramientas digitales. Tenemos por un lado la búsqueda inversa y por otro lado el análisis forense. Cuando hablamos de búsqueda inversa, hablamos de un buscador, pero no un buscador de palabras, sino un buscador de imágenes. Y dentro de este grupo de búsqueda inversa van a estar Google Image y TNA. Los dos tienen la misma función y funcionan de forma más o menos parecida. Entonces, todos sabemos utilizar Google. Todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado Google para preguntar quizás el clima, quizás la hora, alguna palabra que no sabíamos. Pues Google, dentro de las funciones que tiene una opción que se llama Google Imágenes. Y en Google Imágenes lo que hacemos nosotros es, no ponemos una palabra. Lo que vamos a subir o lo que vamos a poner es una fotografía. Y esta fotografía la vamos a mandar a Google para que la busque. Google nos va a devolver un conjunto de páginas web donde ha aparecido esa imagen. Esa es la búsqueda inversa de imágenes. Entonces, esta búsqueda inversa lo que va a hacer es analizar esta imagen y ver dónde ha sido replicada, pero va a ser mucho más práctico que lo veamos con un ejemplo. Entonces, cuando hacemos una búsqueda inversa de imágenes, es decir, utilizar primero la herramienta de Google Image o Google Imágenes, tenemos que ingresar a este sitio.
https://google.com/imghp. Esta presentación también se las vamos a pasar, así que, pero si gustan también pueden copiarla, pueden copiar esta dirección. Para que ingresemos. Algo que es importante es que si ustedes ingresan desde sus celulares, verifiquen que esta dirección esté en modo escritorio. Así les va a salir tal cual les estamos mostrando en la pantalla. Si están ingresando desde una computadora o desde una laptop, simplemente tienen que copiar este enlace. Entonces, una vez que ingresamos a este enlace, nos va a salir esta barra de búsqueda, que es la barra de búsqueda que conocemos todos, que es la de Google. Pero cuando hablamos de Google Imágenes, tenemos una característica especial. Si ven acá, dentro del circulito verde, tenemos una pequeña camarita. Y esta pequeña cámara, pues, es la que nos va a ayudar a hacer esta búsqueda inversa de imágenes. Entonces, hacemos clic en la cámara y veamos qué es lo que pasa. Cuando hacemos clic en la cámara, nos da dos opciones. Podemos pegar un enlace de la imagen o podemos subir una imagen. Como ustedes han visto al principio, la desinformación, sobre todo en Bolivia, está circulando a través de WhatsApp y Facebook. Cuando nos llega una fotografía de WhatsApp, entonces simplemente la podemos descargar y la podemos subir en esta herramienta. Y en Facebook a veces, bueno, también la podemos descargar si queremos o podemos copiar el enlace de la imagen, pero es más fácil subir la imagen. Entonces subimos la imagen que queremos verificar y hacemos que la herramienta haga su magia. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta es una imagen que circulaba en redes sociales en noviembre de 2019. Recordemos qué estaba pasando en noviembre de 2019. Estábamos en un momento político y social bastante tenso. Era un momento en el que se han desencadenado muchas noticias falsas, había mucha desinformación, como ustedes lo saben, pero siempre es bueno dar un poco de contexto. Y en ese contexto, pues circula esta imagen a través de distintos grupos de WhatsApp. Pero vamos a describir un poco la imagen. Es una composición de 5 fotografías, tiene una pequeña narrativa y está todo en una sola imagen y tiene un logo de El Deber Digital. Entonces nosotros podemos confiar o no confiar en este contenido, pero podemos ver si tal vez las fotografías corresponden o no corresponden a lo que nos está mostrando este texto de narrativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esto nos ha llegado así tal cual a WhatsApp, pues lo descargamos, ya va a estar en nuestro celular y lo subimos a la herramienta de Google Imágenes. No se olviden, ingresamos a Google, les voy a volver a mostrar la dirección, google.com/imghp. Si no se acuerdan esta dirección, simplemente ponen en el buscador Google Imágenes y les va a mandar directamente a la herramienta tal cual la ven en pantalla. Entonces, descargamos esta imagen y la subimos a Google Imágenes para ver qué es lo que nos muestra. Ahora, antes de esto, cuando tenemos estas composiciones de imágenes, porque no olvidemos que aquí hay 5 imágenes separadas, lo que podríamos hacer es quizás sacar una captura de pantalla chiquita de esta, es decir, dividirla y hacer un análisis de cada fotografía. Pero para este caso, Miski, les voy a mandar el enlace. A ver, dame un momentito. Vamos a ver el enlace directamente. Se los voy a copiar aquí en... ya estás. Ok, perfecto. Entonces vamos a volver a la presentación. Por si acaso les voy a copiar aquí el enlace para quienes quieren entrar en este momento. Y así vamos probando también las herramientas, porque estas herramientas digitales es más que todo práctica. Súper. Entonces, a todos, y aquí se los estoy poniendo en el chat de Zoom. Súper. Entonces, ingresamos a este enlace. No se olviden, si están conectados desde su celular, pónganlo en modo escritorio para que les salga la camarita. Si no, no les va a salir. Pero si están desde una laptop, les va a salir tal cual como les estamos mostrando. Entonces, subimos la imagen y nos va a mostrar lo siguiente. Como les decía, podemos hacer un análisis de cada foto en chiquitito, pero para probar la herramienta, cuando yo hice este ejercicio, pues le metí la foto así tal cual. Así como me llegó en WhatsApp, así con la composición de las 5 fotos.
Entonces, Google Imágenes nos va a mostrar algunas imágenes similares a lo que le hemos mandado a Google y posibles sitios donde se hayan publicado estas imágenes. Entonces, ¿qué estamos viendo? Tenemos la dirección, aquí está la camarita, le hemos subido esta imagen. Nos está sugiriendo algunas palabras de más o menos qué es lo que hemos subido. Nos dice que es pues armamento militar, nos muestra algunas imágenes similares, entonces ya podemos ver más o menos de qué trata esta imagen. Y mientras vamos bajando en estos resultados de Google, nos va a ir sugiriendo páginas web donde aparecen estas imágenes. Vamos bajando, bajando, bajando y vamos a encontrar lo siguiente. Después de un análisis de las páginas que nos ha mostrado Google, tenemos en la parte izquierda la imagen que estaba circulando en redes sociales y en la parte derecha uno de los resultados de Google Imágenes que si se fijan, esta fotografía es la misma de la parte superior izquierda. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Esta es una noticia de el 18 de febrero de 2017. Recordemos, ¿cuándo estaba circulando esta imagen? Esta imagen circulaba en noviembre de 2019, cuando había muchos conflictos en Bolivia. Pero a través de Google Imágenes estamos viendo que esta fotografía corresponde a 2017 y a una noticia de un decomiso de cargamento de armas provenientes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos viendo? La fotografía es real. No es un fotomontaje, nadie lo ha editado, nadie ha editado esta fotografía. La fotografía es real, sin embargo, está siendo descontextualizada. Hay una descontextualización temporal. Esto quiere decir que pasó en algún momento del tiempo, bueno, en el pasado, y lo están trayendo al presente para hacerlo pasar como si fuera real en este momento de crisis que se estaba viviendo en ese instante en Bolivia. Entonces, esto pasa mucho con las noticias falsas. Hay muchas fotografías que son de otros momentos de la historia que se están haciendo pasar o que se hacen pasar como si fueran actuales. También nosotros podemos ahondar un poco más en la información que tenemos. Y por ejemplo, acá en el resultado que hemos encontrado en Google Imágenes, pues en el pie de página nos dice que es que la fuente de esta fotografía es F. Entonces vamos a ir a la agencia F para ver qué es lo que hay y encontramos efectivamente la noticia original. Aquí en la presentación ustedes van a ver el enlace de la noticia original que nos dice Bolivia decomisa un cargamento escondido de 75 armas provenientes de Estados Unidos. Esto es de 2017 y aquí tenemos el video de todo el operativo de lo que ha pasado en esa fecha. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Había pasado un evento con algunas armas y para posicionar alguna postura política, pues han utilizado una fotografía de años pasados para hacerla pasar como si fuera del presente. Ahora, eso pasa en algunas ocasiones. En otras ocasiones pasa que toman fotografías de otros países para hacerlas pasar como si fueran de Bolivia. Y esto está ocurriendo con mucha frecuencia con el tema del coronavirus, que seguramente han visto, pues en todo el mundo ha habido saturación de hospitales, han habido situaciones bastante trágicas y lastimosamente muchas personas han tomado esas fotografías de otros países, de su propia crisis sanitaria, para mostrarlo como si eso estuviera pasando en Bolivia. Entonces, las fotografías son reales, no son fotomontajes, pero se las pone para que muestren o asienten alguna postura que se quiera posicionar en redes sociales. Pero también, al margen de estas fotografías que están descontextualizadas, existen los fotomontajes y ustedes han debido ver muchos de estos casos. Cuando hablamos de fotomontajes, una de las formas más prácticas que podemos utilizar para analizar este material es el análisis forense. Y para hacer el análisis forense, no se asusten, no es muy complicado. Hay una herramienta que también es gratuita, como la que veíamos de Google Imágenes, que se llama photoforensics.com. En Photoforensics lo que hacemos es un análisis de la fotografía. ¿Qué es un análisis forense? Es como un análisis detallado de algo, es como hacerle una autopsia a algo. Y principalmente Photoforensics en su manejo tiene pues la misma dinámica que Google Imágenes. Entonces entramos a la página web y nos va a mostrar dos opciones. O copiamos un enlace de donde está la fotografía o podemos subir la fotografía que queremos chequear. Esta fotografía, como les decía, normalmente vamos a usar esta de subir porque mucha de la desinformación circula a través de WhatsApp.
y también a través de Facebook, donde también podemos descargar las fotografías. Entonces, esta herramienta principalmente tiene un análisis que se llama ELA. Bueno, no está acá. El análisis ELA es un análisis por niveles. Cuando nosotros tomamos una fotografía, digamos, yo ahorita me saco una selfie, vamos a tener una capa o un nivel. Si yo a mi selfie le pongo, no sé, pues un sticker, digamos, ¿no? Un sticker, sábado por la noche le pongo, se va a generar una nueva capa. Si aparte del sticker le he puesto un pedazo de texto, así, dando clases, ¿no? Le he puesto un pedazo de texto, va a ser otra capa. Si aparte le pongo un filtro, va a ser otra capa. Y así, cada vez que vamos editando una fotografía, se van añadiendo capas. Y estas capas es lo que detecta el análisis ELA de Photoforensics. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Primero hay que dar algo de contexto y antes de dar algo de contexto, no se olviden que igual si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que quieran hacer sobre algunas de las herramientas que estamos viendo, pues también pueden ponerlo en el chat de Zoom o levantar la manito para poder intervenir. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó con este caso. Pues estábamos igual en este contexto de crisis política y social. En el momento en el que circulaba esta imagen, Evo Morales había salido del país. Ya no estaba en Bolivia. Y alguien en Twitter, un usuario de Twitter, pone esta imagen y dice, aunque Evo Morales está fuera de Bolivia, pues siguen tuiteando, siguen publicando en su cuenta desde Bolivia. O sea, alguien en Bolivia está publicando a nombre de Evo Morales, decía este usuario. Y la prueba es esta, ¿no? Y el usuario ponía esta imagen. Entonces nosotros, si ustedes lo están viendo desde una computadora, seguramente van a ver algunas diferencias en tipografía, en el tipo de letra, en el color. Vamos a ver algunas diferencias a simple vista. Pero esto va a estar confirmado a través de un análisis forense, que es lo que vamos a hacer en este momento. Este usuario de Twitter decía, yo puedo asegurar que alguien estaba tuiteando desde Bolivia usando la cuenta de Evo Morales, aunque él no está ahí, porque este IP, esta dirección corresponde a Bolivia. Eso es lo que decía este tuitero. Entonces, hemos descargado la imagen y hemos hecho el análisis forense. Veamos los resultados. Entonces, simplemente queríamos en este caso descargar la imagen que pareciera fotomontada, que pareciera que tiene estas capas, y la subimos a la herramienta de Photoforensics. En este análisis que les decía, que el análisis ELA, vamos a ver las distintas capas que se ha generado a través de ediciones. Entonces, ¿qué encontramos con esta imagen? Esta es la imagen original que estamos subiendo y esta es el análisis forense que nos muestra esta herramienta. Esta herramienta nos está mostrando que la imagen ha tenido 3 ediciones, no solo una que era la que pensábamos inicialmente. ¿Cuáles han sido las 3 ediciones? Primero están los números dentro de la caja roja, luego los números debajo de la caja roja y finalmente la misma caja roja. Entonces, es decir, que la imagen ha sido editada por lo menos 3 veces. ¿Y cómo podemos saber eso? Si ustedes se fijan acá en la parte superior tenemos un conjunto de números, luego tenemos letras, todo está en tono como negrito, ¿no? Es como medio negro plomito. Estas letras y estos números en el análisis forense aparecen con un tono lila. Sin embargo, los lugares que han sido editados, a pesar de que es casi el mismo color, pues ya está apareciendo, hay un cambio brusco de color. Entonces, lo que era negro, que aparece aquí como lila, aquí lo que es negro aparece como blanco. Es decir, hay un cambio brusco de color. Estos cambios bruscos de color nos van a mostrar dónde una imagen ha sido editada posiblemente. También tenemos la misma caja roja que tiene una distorsión de color y los números que están debajo de la caja roja también están como distorsionados. ¿Cómo llegamos a este análisis forense? Nos pregunta Miski. Miski, lo que hemos hecho es ingresar a la página de photoforensics.com. Ay, perdón, lo estoy poniendo en mayúscula. Ingresamos a la página de Photoforensics. Lo estoy poniendo ahorita en el chat de Zoom. Y la verdad que es bastante fácil porque simplemente tenemos que subir la fotografía. Voy a ir 2 pasos atrás para que veamos cómo se ha hecho este análisis. Ingresamos a photoforensics.com y aquí tenemos 2 opciones, copiar un enlace o subir una imagen.
Cuando subimos la imagen, que es la imagen que estábamos chequeando, inmediatamente nos va a mostrar esta ventana ya con el análisis forense. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es la interpretación de los resultados. Y aquí tenemos que seleccionar, bueno, ya va a estar seleccionado por defecto el análisis ELA. El análisis ELA es este análisis que les decía, que es el análisis por capas. Cada capa va a ser un nuevo color, va a ser una edición del documento. Entonces, hemos subido la imagen y esto es lo que ya nos da automáticamente la herramienta como resultado del análisis forense. Ahora, una vez que hemos utilizado la herramienta y que sabemos que hay ediciones, podemos mezclar con una herramienta de búsqueda de imágenes. Entonces, esta misma imagen la vamos a subir a Google Imágenes y a ver qué nos resulta. Y encontramos esta otra imagen que, como vemos, tiene distintos números dentro de la caja roja. Vamos a comparar con el anterior. Estamos viendo que tiene números distintos. Y esta imagen que están viendo en pantalla es una imagen de hace más de 10 años. Entonces ya con seguridad estamos diciendo, ok, había una imagen hace 10 años, la han tomado, la han editado y la han publicado para posicionar una postura política. Entonces ahí ya estamos como confirmando nuestro análisis, no solamente con el análisis forense, sino también con la búsqueda inversa de imágenes. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando subimos estas fotos a Photo4Forensics y les explico por qué. Los nuevos celulares, los que tienen más tecnología, vienen ya con una especie de filtros activados. Entonces nos vemos mejor en los nuevos celulares. Y estos filtros que ya automáticamente, o sea, al sacarnos una selfie ya tiene como un montón de ajuste de luz y el color y todos estos ajustes que ya hacen los nuevos celulares, pueden mostrarse ya aquí como una edición, es decir, como si estuviera photoshopeado. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando utilicemos esta herramienta. Miski pregunta si las fotos deben tener algún requisito. No, se puede subir cualquier fotografía. La única diferencia, o lo único en lo que tenemos que tener cuidado es lo que les estaba diciendo, que consideremos que a veces incluso cuando sea una foto original, vamos a tener algunas distorsiones en los resultados. Entonces hay que analizarlo con mucho cuidado. Como les decía, hemos comenzado en este caso con un análisis forense. Hemos visto que hay distorsiones que nos hacen ver que efectivamente esto está editado y confirmamos con una búsqueda inversa de imágenes, así para estar más seguros y tratar de acercarnos lo más posible a la verdad de lo que ha ocurrido en este caso y en todos los casos en particular. Entonces, las fotografías no tienen ningún requisito de formato, solamente tienen que estar en formato de fotografía, pero vamos a volver 2 diapositivas antes. Les dice JPG o PNG, pero si no tienen fotografías en estos formatos y tienen el enlace, también pueden copiar el enlace para pegarlo acá. Hasta donde recuerdo no tiene límite de tamaño, así que no habría problema. Kevin dice si funciona con capturas de pantalla o de video. Sí, funciona con capturas, igual que en Google Imágenes, igual pueden usar capturas. Mi recomendación es que las recorten bien, digamos que yo tengo aquí mi celular y me ha llegado algo, bueno, aquí lo voy a prender, me ha llegado algo y quiero sacarle una captura de pantalla. No sé si se ve bien mi celular. Digamos que la parte que me interesa es solamente esta de arriba. Ya, esta es como, no sé, pues cualquier cosa, la parte de abajo. Entonces, si lo que me interesa analizar es solamente la parte de arriba, lo voy a cortar para que analice solamente esta parte. ¿Por qué? Porque si yo subo así la imagen tal cual, ya sea el buscador de imágenes o el Photo4Forensics, me va a dar resultados de toda la imagen. Entonces, digamos que aquí tengo abierto mi Facebook. Entonces, también me va a dar resultados de eso y eso puede distorsionar lo que estamos analizando. Entonces, es mejor que tengan la imagen bien recortadita de lo que quieren analizar. Se puede hacer también una captura de video para ver qué es lo que está pasando. Y este curso y estos talleres de Chequea Bolivia también los damos con distintos públicos, ¿no? A veces estudiantes de colegio, a veces periodistas. Y un uso muy interesante que hacen los estudiantes de colegio es que usan esta herramienta, no la de Photo4Forensics, pero más la de búsqueda inversa de imágenes, para ver si alguien está utilizando sus fotografías. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi foto de perfil de Facebook y quiero saber si alguien se ha creado un Facebook con mi foto y si ese Facebook es público, entonces también puedo usar la búsqueda inversa de imágenes. Entonces, son otros usos que se les pueden dar a estas herramientas. Súper, muchas gracias por sus preguntas. No se olviden, si tienen cualquier consulta, póngale con toda confianza en el chat y las vamos a ir atendiendo.
Entonces, ahí ya hemos visto dos grandes grupos de herramientas que tenemos para el análisis de imágenes. No se olviden, tenemos un gran grupo que es la búsqueda inversa de imágenes, es decir, partir de una imagen para ver dónde ha sido publicado, en qué tiempo y en qué lugar, ¿no? Tal vez ha sido publicado hace varios años, tal vez es reciente, pero corresponde a otro país. En ambos casos nos puede llevar al error y puede ser un tipo de desinformación. Y este segundo grupo de herramientas, que es el análisis forense, en el que podemos utilizar herramientas como Photoforensics, que nos va a mostrar sobre todo fotografías donde han habido ediciones, como en el ejemplo que acabamos de ver. Ahora, también es necesario que en algunos casos tengamos que hacer la verificación de información o la verificación de noticias. Y ahora vamos a hablar sobre las bases de datos históricas y los archivos en Internet. Como ustedes saben, pues Internet tiene mucha información en las redes sociales, en todos los sitios web tenemos mucha información histórica desde hace más de 20 años. Y a veces esta información pues se borra o se puede perder, así que ahora vamos a hablar sobre archivos de Internet. Y vamos a comenzar hablando sobre una herramienta que para mí es una de mis herramientas favoritas, que es la Wayback Machine. Vamos a hablar de una máquina del tiempo en realidad. Una máquina del tiempo que nos permite volver al pasado. No al futuro, pero sí al pasado. Así que para comenzar a utilizar esta herramienta, vamos a responder la siguiente pregunta en los comentarios de Zoom. Y vamos a hacer, como estamos en democracia, pues vamos a hacer una votación. Vamos a ver quiénes dicen que esto es falso, quiénes dicen que esto es verdadero. Vamos a hacer un conteo súper rápido de las votaciones. Así que les muestro la siguiente imagen y va de acuerdo al criterio que ustedes consideren, que dicen, ¿será una publicación real o será una publicación falsa? Así que vamos a ir respondiendo a través del chat de Zoom. Si piensan que es real, ponemos real. Si piensan que es falsa, ponemos falsa. Y vamos a comenzar a hacer el conteo de todas las votaciones. Ya tenemos el primer voto, que es de Vidal, que nos dice que es falsa. Vamos, ¿qué es lo que opina el resto? Tenemos más de 30 participantes. Tenemos a Damaris, gracias Damaris, que nos dice que también es falsa. Gabriel nos dice es falsa y estamos 3-0. ¿Alguien piensa que esta publicación es verdadera? A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice el resto. Miski nos dice falsa, entonces ya tenemos 4-0. Entonces estamos 4 falsos, 0 verdaderos. Ay, para que no me olvide. ¿Qué es lo que opina el resto? ¿Qué dicen? ¿Es verdadero? ¿Es falso? Vamos a hacer una votación porque ya les decía, estamos en democracia, así que vamos a ver qué es lo que opina la mayor parte del curso. ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Qué es lo que opinan cada uno de ustedes? Estamos viendo ahí en la imagen que parece ser una publicación de Twitter atribuida a un personaje político. Tiene un mensaje, tiene una narrativa. ¿Qué más podemos decir de esta imagen? Que según esto habría sido publicado en 2013. Tenemos ahí a Claudia. Gracias, Claudia. Ya estamos 5-0. 5 personas que dicen que es falsa, 0 personas que dicen que es verdadera. Ahí lo vamos a anotar. 5 falsos, 0 verdadero. ¿Qué más tenemos en esta imagen? Aparentemente estaría publicada en 2013 a las 9 de la mañana y ahí tenemos una imagen, tenemos un usuario de Twitter. Vamos a ver si es falso o es verdadero. ¿Qué es lo que opina el resto? Vamos a ver, si no les vamos a ir preguntando uno por uno a todos los participantes qué es lo que opinan. ¿Será falso? ¿Será verdadero? Sin hacer ningún análisis, sin usar ningún tipo de herramienta por el momento. Pero ¿qué es lo que opinan? ¿Será falso o será verdadero? A ver, vamos a ver si hay más votos. Estamos con los votos de Claudia, Gabriel. ¿Quién más ya votó? Tenemos a Vidal, a Damaris, a Miski Guaira. Ahí ya tenemos 5 votos. ¿Qué es lo que opina el resto? ¿Será falso? ¿Será verdadero? Pónganle lo que ustedes crean, si es falso, si es verdadero. Vamos a llegar hasta 10 votos. Y de ahí les voy a mostrar, vamos a ver todos juntos esta herramienta de la Wayback Machine. A ver, ¿qué es lo que opinan? ¿Dónde estamos? Les vamos a ir habilitando el micrófono, no, mentira. ¿Qué es lo que opinan? Tal vez alguno de los que ha puesto falso quiera comentarnos por qué
¿Por qué consideran que esto podría ser falso? Seguramente ustedes han visto algunos elementos, algo que les ha llamado la atención. Vamos a ver cuáles pueden ser las razones para considerar que esto pueda ser falso. Ahí estamos. Vidal dice, aunque dicho personaje hizo un comentario similar. Roberto mismo dice que es verdad. Entonces estamos 5 que dicen que es falso, 1 que dice que es verdadero. Gracias, Roberto, por tu voto. Entonces estamos 5-1. Vamos a ver quién más quiere participar. Que dicen es falso, es verdadero. Alguien que quiera argumentar también puede activar su micrófono en este momento para comentarnos si, qué es lo que opinan sobre este caso en particular. María Cuellar nos dice es verdad. Entonces ya estamos con 5 falsos, 2 verdaderos. Edwin, no te entiendo. ¿Verdad? Dice Edwin. Gracias, gracias Edwin. Ahorita voy a aprender una palabra más. Entonces estamos con 5 personas que dicen que es falso, 3 que dicen que es verdadero. Web cliente me llama la atención, dice Miski Guaira. Eso ahorita les explico qué pasó con eso. Ruth, creo que estaba votando, a ver, déjenme ver. Hemos visto comentarios que han pasado muy rápido. Dice Vidal que está cambiando su voto. Dice que es falso. No, dice que es falso. Ya que su fotografía parece ser actual. Ok, entonces estamos ahí todavía. Seguimos con 5 falsos, 3 verdaderos. Vamos a llegar a 2 votos más. A ver qué es lo que opina el resto. ¿Qué dicen? ¿Es falso? ¿Es verdadero? Vamos a ver qué es lo que opina el resto. Si alguien quiere participar, puede levantar su manito y le activamos el micrófono para que nos pueda comentar. Pero creo que la votación ya se cierra ahí. 5 personas del grupo han votado que es falso, 3 han votado que es verdadero, el resto se ha abstenido de votar. Y vamos a ver qué es lo que pasó con esta imagen. Pues siempre que presentamos este caso, pues es una votación más o menos parecida. Siempre gana que es falso. Ahí está José. José igual dice, vota porque es falso. 6 falsos, 3 verdaderos. Cerramos votaciones. Pues lamento romperles el corazón, pero esta es una publicación verdadera, aunque ustedes no la crean. Es una publicación verdadera y evidentemente tiene algunos elementos que pueden hacernos pensar que esto sea falso. Incluso si nosotros, como un buen trabajo periodístico, vamos a la fuente, que aquí dice que es Twitter, si vamos a Twitter y buscamos esta publicación, no la vamos a encontrar. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta publicación sí ha sido realizada en 2013, pero la borraron. Y seguramente en este momento se preguntan, pero Judith, entonces, ¿cómo verificamos algo que ha sido borrado? Y aquí entra nuestra herramienta que es la Wayback Machine, esta máquina del tiempo que nos permite viajar al pasado y revisar información histórica. Así que ahora vamos a hablar sobre la herramienta de la Wayback Machine, que es un proyecto de Internet Archive que almacena información histórica de Internet. ¿Qué es lo que hace este sitio web? Lo que hace es agarrar un sitio, una página web, y es como si le sacara una fotografía, es como si lo congelara en el tiempo. Le saca una fotografía y lo guarda al archivo. Así, en algunos años o en algunos meses, nosotros podemos consultar el archivo y ver qué es lo que había pasado en ese momento. Entonces, si por ejemplo, en este momento yo tengo mi página de Facebook y lo guardo en la Wayback Machine, es decir, sacamos esta captura, lo guardo hoy en noviembre de 2021 y está ahí guardado en el archivo. Con los años, quizás en algunos 5 años, alguien puede entrar, puede buscar qué pasó en el Facebook, en la página de Facebook de Judy de Pasa, entonces va a estar ahí guardado. Esto nos ayuda porque muchas veces hay contenido de Internet que se borra, hay páginas web que desaparecen. Sabemos que el contenido digital puede ser puede tener una vida corta. Entonces, la Wayback Machine nos ayuda a recuperar esta información. Y ahora vamos a ver cómo funciona, cómo podemos utilizar esta máquina del tiempo. Para utilizar esta máquina del tiempo solamente necesitamos 2 cosas. Internet y saber hacia dónde queremos viajar en el tiempo. Entonces, como necesitamos Internet, nos vamos a ir a este sitio que es archive.org/web. Los vamos a copiar acá.
en el chat para que ustedes también tengan el enlace, pero no se preocupen porque igual les vamos a pasar la presentación para que ustedes puedan ver todos estos sitios que estamos utilizando el día de hoy. Y ustedes también lo puedan probar, puedan hacer sus propias pruebas, sus propios casos y sobre todo que utilicen estas herramientas para identificar noticias falsas. Entonces nos vamos a este sitio que es la Wayback Machine. Cuando hemos sacado esta captura de pantalla, la Wayback Machine tenía más de 446,000 millones de páginas web guardadas a lo largo del tiempo. Es un proyecto que lleva varios años y como les decía, lo único que necesitamos es conexión a Internet y saber hacia dónde queremos ir, es decir, qué es lo que queremos buscar. En esta barra, que es como la barra de búsqueda de Google, simplemente vamos a poner la página web que queremos revisar. ¿Y cuál es la página web que queremos revisar? En este caso que veíamos del polémico tweet de Janine Áñez. Como ustedes saben, bueno, antes de usar la máquina del tiempo, algunos piensan que este tweet es falso. Y evidentemente esto puede parecer falso por varias razones. Uno, lo que decía su compañero, esta fotografía parece que no fuera la actual y evidentemente si entramos ahorita en el Twitter de Janine Áñez, no es su fotografía actual. ¿Qué más? Hay muchos errores de ortografía, que también eso pasa con mucha de la desinformación que circula, pero estos errores de ortografía son de la autora. ¿Qué más? Lo que nos decía Miski Guaira, Twitter Web Client, esta frase aparece cuando alguien publica desde una laptop. Entonces, si yo ahorita publico algo en mi Twitter desde mi laptop, va a salir lo mismo, Twitter Web Client. Y si publico desde mi celular, va a salir Twitter for Android o for iOS si tuviera un iPhone. Entonces, simplemente les está diciendo desde dónde se ha publicado, no es un indicio de que sea o no sea falso. Pero como les decía, necesitamos saber qué página web queremos revisar en la Wayback Machine. Dentro del universo de páginas web que existen, ¿cuál es la página web que queremos revisar? Y cuando hablamos de Twitter, particularmente, tenemos el HTTPS twitter.com, eso para todos los usuarios de Twitter. Ponemos barra y aquí le ponemos el usuario. Todos saben, en Twitter hay usuarios únicos, los usuarios no se repiten. Entonces, esta es la única Janine Áñez que existe en Twitter. Entonces, ya tenemos la página web que queremos revisar y qué es importante cuando viajamos en el tiempo. Cuando viajamos en el tiempo, lo importante también es la fecha a la que queremos viajar. Entonces, vamos a ver a qué fecha queremos viajar y queremos viajar al 20 de junio del 2013 a las 9 de la mañana. Entonces, vamos a ingresar, vamos a copiar esta página web en el buscador que veíamos antes. Este es el buscador. Aquí copiamos el enlace de Twitter. Así hacemos clic en Browse History y viajamos en el tiempo. ¿Y qué es lo que nos muestra cuando viajamos en el tiempo? Nos va a aparecer un calendario. Y en este calendario vamos a ver todos los archivos de esta página web. Entonces aquí vemos la página web a la que estamos revisando, que es el Twitter de Janine Áñez. Y vamos a ver todos estos redonditos rosados son las fechas en las que se ha generado un archivo del Twitter de Janine Áñez. Es decir, que le han sacado como esta captura de pantallas, como si hubiera sacado la foto y lo han guardado al archivo. Entonces estamos viendo que la primera captura que alguien le hizo por alguna razón fue el 12 de noviembre de 2019. Y a partir de esa fecha, pues subieron varias personas o varios usuarios, o quizás era el mismo usuario, que sacó varias capturas del Twitter de Janine Áñez. Entonces, si hacemos clic en uno de estos redonditos rosados celestes, vamos a ver, por ejemplo, el 12 ha habido 5 capturas. Entonces, cada una de estos números es una captura diferente. Vamos a hacer clic en una de estas fechas y viajamos en el tiempo. Esta es una captura de cómo se veía el Twitter de Janine Áñez el 12 de noviembre de 2019. El 12 de noviembre de 2019 tenía esta foto de perfil. Aquí estamos viendo que tenía su fondo de pantalla que decía demócratas, se describía como senadora de Bolivia, keniana. Aquí podemos ver el último tweet que tenía publicado a la hora que se ha sacado la captura de pantalla, es decir, que se ha sacado esta captura dentro de la Wayback Machine.
Y aquí estamos viendo algunas de sus fotografías. Es así como acabamos de viajar en el tiempo y ver cómo se veía el Twitter de Janine Áñez en noviembre de 2019. Pero lo que estamos buscando no está en noviembre de 2019. Lo que estamos buscando está en 2013. Recordemos la fecha a la que queríamos viajar. Entonces aquí pues hay que hacer un trabajo, hay que ir bajando, bajando, bajando en la información hasta llegar a la fecha que queremos llegar. No vamos a hacer eso ahora, pero les voy a mostrar cuál es la captura específica del tweet tan polémico que estamos analizando. Aquí tenemos este tweet, que evidentemente, como les decía, esto ya ha sido borrado de Internet, esto ya no existe en Internet, ya no está en Twitter, pero sí está en la Wayback Machine. Y aquí tenemos varios comentarios de gente que les responda. Curiosamente, estos comentarios, si los buscamos, siguen en Twitter. Siguen en Twitter y si uno va hacia arriba, pues es un tweet que está borrado. Entonces ahí sí confirmamos que efectivamente era un tweet real. Y si quieren revisar directamente este tweet, también tienen el enlace del archivo que se ha hecho en la Wayback Machine. También este caso ha sido analizado por AFP Factual. AFP es una agencia de noticias y tiene una sección que es como de Chequea Bolivia, tiene una sección de verificación de noticias. Entonces, este grupo que verifica, que es AFP Factual, también ha analizado los tweets polémicos de Janine Áñez. Lo pueden buscar en AFP, se los voy a poner aquí en el chat para quienes quieran ver con más detenimiento este caso y otros casos que han ido surgiendo en este clima de polarización que vivíamos en 2019. Entonces, en AFP Factual, y pueden buscar tweets de Janine Áñez y con seguridad les va a salir la nota, donde hacen este análisis y llegan exactamente a los mismos resultados. Algo que es importante en la Wayback Machine es que recordemos acá, cuando salía este calendario, algo que llama la atención es que todos los resultados son a partir del 12 de noviembre de 2019. ¿Por qué? Porque seguramente en esa fecha ya estaba pasando, estaba cambiando de rol dentro de la estructura política, es decir, había cobrado cierta importancia. Antes de eso, nadie se había ocupado en guardar o archivar los tweets de Janine Áñez. ¿Y por qué es importante ver esto? ¿Y por qué es importante como ejemplo? Porque no todo lo que está en Internet está en la Wayback Machine. Ustedes saben que en Internet tenemos muchas cosas, pero no todo está en la Wayback Machine, no todo está archivado. ¿Qué está archivado? Lo que los usuarios consideran que va a ser importante para el futuro. Si ustedes tienen alguna imagen, alguna noticia, algo que consideren que sea importante para el futuro, pueden guardar gratuitamente contenido en la Wayback Machine. No necesitan pagar porque este es un repositorio, es un proyecto colaborativo, es un proyecto conjunto y también se utiliza en casos de activismo, por ejemplo, en temas de violencia, cuando uno sufre violencia digital y quiere resguardar las evidencias, pues también puede utilizar esta herramienta para guardar información. Pero sobre todo cuando hablamos de verificación de noticias, vamos a utilizarlo como consulta, como el caso que acabamos de ver. Si tienen alguna consulta, no se olviden ponerla aquí en comentarios en el chat de Zoom. Entonces, ya hemos visto esta herramienta que es la Wayback Machine y como les decía al principio, pues cuando queremos verificar información, una de las formas, si tenemos suerte va a estar archivado, va a ser la Wayback Machine, esta máquina del tiempo que nos permite viajar al pasado. Pero también tenemos herramientas como Google. Google también nos va a ayudar a verificar información, aunque esta haya sido borrada. ¿Por qué? Porque Google almacena la información por un cierto tiempo. Entonces, si digamos yo he publicado algo hoy y hoy día mismo lo borro, pues Google lo va a mantener todavía en sus registros por unas semanas. Entonces, también vamos a poder acceder todavía a esa información histórica. Pero esto es más como temporal, no va a ser para siempre. Solo por unas semanas se va a seguir mostrando la información que yo he borrado y luego va a desaparecer del contenido visible. También cuando estamos analizando noticias que quizás vengan de otros países, con esto del coronavirus, por ejemplo, la variante Omicron que recién ha sido descubierta o identificada, pues seguramente van a surgir muchas noticias falsas sobre esto de otros países, sobre todo de la parte de África, donde está un poco extendiéndose esta variante.
Como nosotros no vivimos en esos países, pues no podemos saber qué es lo que está pasando exactamente. Entonces, cuando queramos revisar información de otros países, qué es lo que está pasando en Asia, en África, en los países árabes, pues podemos utilizar Google News. Google News es igual otra extensión de Google que nos permite acceder a sitios de noticias que son como más o menos respetables, así que son un poco más confiables. Entonces ahí vamos a poder también verificar información, aunque nosotros no estemos en el sitio para analizar el contexto. Entonces eso también nos va a ayudar cuando nos llegue desinformación de otros países. A veces nos dicen, no, ha explotado una bomba o hay una guerra o nos llega muchas cosas polémicas de otros países. Entonces vamos a poder confirmarlo también a través de Google News. Entonces, de esta forma, con estas 3 herramientas también podemos verificar información. Y bueno, ahí teníamos el caso de Janine Áñez. Espero que les haya gustado esta herramienta. Y ahora vamos a hablar sobre verificar personas, pero creo que antes de eso tenemos una pregunta. Vidal dice, ¿cómo empiezo a guardar un archivo de una página importante en la Wayback Machine? Es una buena pregunta, Vidal. Les voy a mostrar de forma muy rapidita cómo pueden utilizar la Wayback Machine. Vamos a irnos unas cuantas antes. Igual les voy a dejar, al final vamos a tener un poco de material adicional para quienes quieran hacer un poco más de énfasis en esto. Aquí les voy a copiar la página y es algo bastante sencillo, Vidal. Simplemente tenemos que entrar a archive.org o archive.org. Aquí ya tenemos la página, como ustedes pueden ver en pantalla. Creo que alguien quería decir algo. Hola, Marta. Tienes tu micrófono activado. Ok. Bueno, acá tenemos, esta es la página de la Wayback Machine. Está en inglés, pero yo sé que son capísimos ustedes, así que no va a haber problema. Aquí solamente ponemos upload. Y vamos a necesitar loguearnos. Entonces, creamos una cuenta, no es complicado. Aquí le vamos a poner sign up simplemente. Solo necesitamos el correo electrónico. Y nos ponemos como un nickname y ya. Y una vez que tengamos ya ya tenemos la página, perdón, ya tenemos el usuario, simplemente copiamos y pegamos la página web que queremos guardar. Ahora, ¿qué podemos guardar y qué no podemos guardar? Por ejemplo, en mi caso, mi Facebook personal es como privado. Entonces, si alguien quiere guardar mi Facebook privado, simplemente se va a ver mi foto, no se va a ver nada más. Pero si alguien quisiera guardar, no sé, una página pública como la de hackear o la de alguna página de Facebook que sea pública, pues eso sí se va a poder guardar. Como en el caso del Twitter de Janine Áñez, es público, cualquiera sea o no sea su amigo, puede ver esa información. Entonces eso sí se puede guardar. También se puede guardar información de sitios web. Por ejemplo, algunos medios de comunicación utilizan esta Wayback Machine porque tienen muchos ataques informáticos, ¿no? Los periodistas muchas veces tocan ciertas fibras sensibles del poder, entonces les atacan y les dan de baja la página web. Y para recuperar su contenido, por lo menos parte del contenido, lo que hacen es guardar la información en la Wayback Machine. Entonces sí se puede guardar esta información, simplemente necesitan el enlace de lo que quieren guardar. Igual, Chequea Bolivia tiene un video sobre la Wayback Machine. Le voy a preguntar a Juan Carlos si se los podemos pasar. Y ahí también mostramos cómo se puede guardar información dentro de este repositorio que tenemos a través de Internet. Muchas gracias, Vidal, por tu consulta. Entonces, vamos a volver a la presentación. Y como les decía, pues al margen de estas imágenes en internet, aparte de esta información histórica que archivada en la Wayback Machine, también existen estos perfiles falsos. Y cuando hay estos perfiles falsos tenemos que tener herramientas o por lo menos tips de observación para verificar personas y verificar la identidad en internet. Para esto existen algunas herramientas. Por ejemplo, cada plataforma, cada red social tiene perfiles verificados
Si no saben qué es, ahorita lo vamos a ver. Pero tenemos esto para cada plataforma. Luego tenemos otras herramientas como Bot or Not. Bot or Not es una herramienta que funciona solo para Twitter y que nos permite mostrar si una cuenta tiene un comportamiento de bot, es decir, tiene un comportamiento como automático, como robotizado, o si tiene un comportamiento como el de una persona común y corriente. Cuando hablamos de los bots, normalmente que son programados o estas granjas de bots, de trolls, normalmente tienen mensajes de copia y pega, es decir, responden siempre a cualquier tweet, a cualquier comentario, siempre responden lo mismo, siempre es copiado y pegado. Son muy monotemáticos, algunos son agresivos, utilizan muchas malas palabras. Entonces hay muchos de estos bots, o sea, son como robots que responden a cualquier cosa que se publica en redes sociales cuando se activa una palabra. Digamos, alguien dice Bolivia y va a comenzar a publicar, a spamear, digamos, a publicar muchas cosas para posicionar una postura. Entonces, cuando una cuenta en Twitter tiene este comportamiento, esta herramienta nos dice, ah, esta cuenta se está comportando como un robot. O puede que nos diga, esta cuenta parece que es una persona común y corriente, porque las personas comunes y corrientes copiamos, o sea, normalmente no copiamos y pegamos las mismas respuestas. Siempre es un comportamiento más orgánico, ¿no? Si algo nos gusta, nos reímos, si algo no nos gusta, comentamos algo pequeño y ya. Pero estos bots están programados para responder y tener ciertos comportamientos automatizados. Ahora, lastimosamente, con los años hay muchas personas, como ustedes, como yo, que están operando como bots, es decir, que copian y pegan comentarios. Se está haciendo cada vez más frecuente, pero igual la herramienta los va a identificar como si fueran bots. Y también tenemos algunos tips de observación. Así que comenzamos con perfiles verificados. La verificación de cuentas son estas galletitas, estas insignias que tenemos al lado de los nombres de usuario. Esto puede cambiar de color, puede ser azul, celeste o blanco, dependiendo de la red social que estemos viendo. Y es una forma en la que las plataformas han identificado para tener un control, digamos, de cuáles son las cuentas verificadas, es decir, cuáles son las cuentas que han seguido un proceso para contar con esta insignia de verificación, es decir, que han presentado documentación, han cumplido requisitos ante las plataformas para tener este check. ¿Quiénes usan estas plataformas? Pues hay muchos políticos, artistas, hay instituciones de cuenta verificada, como es el caso de acá que estamos viendo de ONU Mujeres. Y esta la tiene Facebook, la tiene Twitter, la tiene YouTube, la tiene TikTok, la tiene Instagram. Todos hemos visto al lado de los perfiles estas como galletitas que están al lado de los nombres. Entonces, si tuviéramos dos cuentas, digamos, una que dice, las dos dicen ONU Mujeres, pero hay una que tiene más de confianza porque ha seguido un proceso ante la plataforma. Entonces la otra, por consecuencia, muy probablemente sea una cuenta falsa. Y también, pues vamos a tener algunos tips de verificación. Acá hemos visto muchos personajes que a lo largo del tiempo pues se han ido haciendo más o menos conocidos, polémicos. Aquí tenemos el caso de Mohamed Mustajo. Si alguien sabe quién es Mohamed Mostajo, pónganlo en los comentarios. Si no saben, pónganle, no sé quién es ese joven, no sé quién es ese señor. Y ahorita vamos a explicar qué es lo que pasó con este personaje. Así que si alguien sabe quién es este personaje, pues puede ponerlo aquí en comentarios. Vamos a ver si alguien está respondiendo. Creo que no nos ha respondido nadie de momento. Bueno, tal vez no conozcan a Mohamed Mostajo. Él en un gobierno anterior era el embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, representante de Bolivia. Es una persona que trabaja en el ámbito científico, tiene muchos méritos académicos, pero más que todo fue conocido por un presunto caso de corrupción en el tiempo de la pandemia, el caso de los respiradores. Entonces, en ese contexto, ¿no? que la gente lo estaba conociendo más que todo por esta situación polémica que surgió con los respiradores, pues en ese contexto surge esta página de Twitter, este usuario de Twitter, con su nombre. Esta es efectivamente una fotografía de Mohamed Mostajo, y aparece de un día para otro y nos llama la atención. Entonces vamos a ver si esta cuenta es verdadera o falsa y cómo podemos identificarla.
Pues aquí primero estamos viendo que no hay esa galletita que decíamos, esa casilla de verificación, esta insignia de verificación, pues no está. Entonces, para alguien que era bien conocido porque él estudió en Harvard, tiene muchos, muchos papers y todo, pues también nos va a llamar un poco la atención. Bueno, esto primero nos llama la atención. Segundo, ¿cuándo se crea esta cuenta? Esta cuenta se crea en junio de 2020. Esta captura es de junio de 2020. Entonces, era una cuenta muy reciente. Y eso no tiene mucho sentido porque normalmente cuando hablamos de científicos, políticos, artistas, casi en la generalidad, tienen una cuenta aperturada hace mucho tiempo. Entonces, las cuentas que sean recientes siempre nos van a llamar la atención. Es lo que estamos viendo es en Twitter, pero en Facebook ustedes también pueden ver desde cuándo es usuario de Facebook. Por ejemplo, si entramos al marketplace y queremos comprarle a alguien, se ve desde cuándo tiene su cuenta de Facebook, ¿no? De repente es noviembre de 2021, entonces tal vez sea una estafa, tal vez una página falsa, pero si nos dice enero 2009, entonces siempre nos van a llamar la atención. También hemos visto la cantidad de seguidores o la cantidad de amigos, si estuviéramos en Facebook, si tiene muy poquitos, pues también nos llama la atención. Y algo que muchos no se habían dado cuenta es que en la descripción ya se describía como cuenta falsa. Es decir, que nos decía aquí fake, pero a pesar de eso, muchas personas en Twitter pensaron que esta era una cuenta real. Entonces, a pesar de que específicamente sí nos dijo que era una cuenta falsa, muchos cayeron en el error y pensaban que el contenido, que era más satírico, pues era real. ¿Y qué técnica utilizaba este usuario para confundir a la gente? Pues lo que usaba era pues el mismo nombre, es decir, era como, casi como una suplantación de identidad. Usaba el mismo nombre del usuario, pero estaba mal escrito. Aquí está primero Mohamed con doble M y en el usuario tiene una sola M. Entonces los usuarios de Twitter, después de revisar la cuenta, se dieron cuenta y dijeron, no, su nombre está mal escrito. Entonces este usuario, que hasta ahora no sabemos quién es, se cambió el nombre, le puso una M más y en lugar de Mostajo se puso Mostafo con F. Entonces, estas son formas en las que quienes crean estas cuentas falsas tratan de engañar a los usuarios por distintos motivos, ¿no? En este caso creo que era más como una cuenta de parodia, quizás querías ganar seguidores, no sabemos, pero hay muchas cuentas que van a aparecer y que simulan ser una persona por distintas razones. Entonces, pero cuando nos encontramos con esta cuenta, vamos a analizar con técnicas de observación, ver si es una cuenta verificada, sobre todo si es una persona importante dentro de la opinión pública, algún político, algún servidor público, algún ministro. Muchos de ellos ya tienen cuentas verificadas, entonces vamos a verificar esto. Luego la fecha de creación, si es una cuenta reciente vamos a sospechar, si tiene pocos seguidores o pocos amigos también vamos a sospechar. Y algo que también hay en Facebook que me gusta mucho es la parte de transparencia de la página. Y en transparencia de la página podemos ver en las páginas de Facebook cuándo se ha creado, si es que ha ido cambiando de nombre. He visto casos muy interesantes de páginas que comenzaron con un nombre y fueron cambiando a lo largo de los años y ahora son de un partido político. Entonces hay comportamientos muy, muy interesantes en Facebook. Y cuando vemos estos casos de perfiles falsos, de estas herramientas como que nos llaman la atención, pues vamos a desconfiar, ¿no? Entonces, y vamos a comparar y tratar de llegar a cuál es la cuenta original. ¿Qué más? Ahora sí, vamos a llegar a la parte de análisis. Aquí les voy a pedir a todos que participen a través del chat de Zoom. Ya estamos casi en los últimos minutos. Así que vamos a ver cuál es la pregunta que les lanzamos el día de hoy. ¿Cuál consideran que es la mejor herramienta digital para verificar información? El día de hoy hemos visto, pues, Google Imágenes, hemos visto algo de Photoforensics, Tinei funciona como Google Imágenes, también la Wayback Machine, Google, estos tips de observación, Bot or Not, hemos visto distintas herramientas. ¿Cuál consideran ustedes que es la mejor herramienta digital para verificar información? Así que los leo en el chat de Zoom. Vamos a ver qué es lo que opinan, cuál es la mejor herramienta, cuál es la que más les ha gustado.
Así que vamos a leer ahorita sus comentarios. Edwin dice, las tres me llamaron la atención, nos dice Edwin. Muy interesante. Muchas gracias, Edwin. Vamos a ver qué otras herramientas les ha llamado la atención. Si es alguna ¿cuál consideran ustedes que es la mejor herramienta? Interesante, no sabía, pero ahora ya se nos dice Francisco. Muchas gracias, Francisco. Y sí, justo está lloviendo. Algunos creo que han tenido problemas de conexión, pero entiendo que esto también va a estar grabado. Así que yo igual estaba con problemas de conexión, tal vez algunas partes no me escucharon. Pero esto también va a estar grabado y les vamos a pasar la presentación para que lo puedan revisar, para que puedan practicar. Vidal nos dice Google Imágenes y la Wayback Machine. Y él nos dice Photoforensics, me llamó mucho la atención. Vamos a ver qué opina el resto. ¿Qué herramienta consideran que es la mejor para verificar información? Ahí tenemos Google Imagen, Wayback Machine, Photoforensics. TNA también lo pueden revisar. Es súper parecido a Google Imágenes. También les va a ayudar a verificar información. Y vamos a ver. Si a mí me preguntan, gracias a todos los que han respondido, pero si a mí me preguntan cuál es la herramienta, yo les diría ninguna, porque algunas verificaciones requieren más de una herramienta. Depende mucho de lo que nosotras querramos analizar. Ahí tenemos el comentario de Freddy que nos dice Google Imágenes y Google. Miski Waira nos dice todas son buenas, sin embargo creo que debemos probarlas para dar una opinión. Así es, Miski. En muchas verificaciones, primero tenemos que considerar qué es lo que estamos analizando. Puede ser que estemos analizando una fotografía, entonces nos va a servir mucho más, tal vez, una herramienta de análisis de búsqueda inversa. Quizás después vamos a complementar con análisis forense. Luego vamos a tener que usar la Wayback Machine. Entonces, primero vamos a identificar qué es lo que estamos analizando y luego vamos a ir muchas veces mezclando herramientas. En algunos casos, incluso búsquedas por palabras. Vamos a hacer algunos análisis. Les voy a dejar algunos enlaces de algunos casos de verificación que yo he realizado, que he tenido así como que mezclar varias herramientas para tratar de entender qué es lo que había pasado. Y eso creo que es lo más importante. JJ nos dice Google Imágenes y Photoforensics. Gracias, JJ. Muchas veces vamos a tener que mezclar las herramientas. Entonces, algo que es importante que queremos que quede es que todas las herramientas son importantes, pero que lo más importante es, como decía Miski, pues hay que probarlas, hay que practicar. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para practicar este caso. Claudia nos dice, todas las herramientas son interesantes. Muchas gracias, Claudia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a pasar una imagen a través del grupo de WhatsApp para que podamos hacer esta verificación de forma muy rápida. Ya estamos como en los últimos minutos. Y vamos a practicar. Esta imagen, antes de que les muestre la imagen, les voy a buscarla para pasárselas. Esta imagen les voy a dar un poco de contexto. Estábamos en cuarentena rígida, en esa época álgida de la cuarentena rígida, y pues en ese contexto ya íbamos a pasar a la cuarentena dinámica. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que el Ministerio de Gobierno saca un comunicado sobre la cuarentena dinámica y algunos lineamientos de lo que iba a pasar en Bolivia. Y publica esta imagen que les voy a mostrar en este momento. Publica esta imagen a través de sus redes sociales. Aquí estamos viendo el logo del Ministerio de Gobierno. Y dice, bueno, hay información pues muy importante aquí. Pero a un grupo de amigos y a mí nos llamaba la atención la fotografía y decíamos, ¿de dónde será esta fotografía? O sea, ¿qué es lo que pasó con esta fotografía? No parece Bolivia, decíamos. Entonces, lo que hemos hecho es hacer una búsqueda y hemos tratado de determinar a qué país correspondía esta imagen. Les acabo de mandar la imagen al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan revisar.
Les adelanto que no es Bolivia, no es un país boliviano. Nos llamaban la atención varias cosas, ¿no? La ropa, por ejemplo, ahí estamos viendo que todos están en shorts. Por lo menos La Paz no es, porque ustedes saben que hace frío, no veríamos tanta gente en shorts aquí en La Paz ni en el Alto. Después veíamos esta infraestructura, ¿no? Que es como un puente y por lo menos no nos parecía como algo conocido. Y a mí algo que me llamaba la atención era esta línea amarilla, que son unas baldosas podotáctiles que sirven para que personas con discapacidad visual puedan circular en las calles. Y en Bolivia no tenemos tanta de esta infraestructura. Entonces decíamos, ¿de qué país será esta imagen? Así que les he mandado la imagen por el grupo de WhatsApp, espero que la puedan descargar. Y podemos utilizar distintas herramientas. En este caso podríamos utilizar una búsqueda inversa de imágenes. Hemos visto el caso de Google Imágenes, pero también podemos utilizar TinEye, y mientras ustedes están utilizando alguna de las herramientas para hacer la revisión, les voy a mostrar también el sitio de TinEye para que igual puedan conocerlo, que tiene la misma lógica de Google. Aquí está, ya nos salió el resultado de la página. Y tiene la misma lógica que Google, entonces simplemente podemos o subir la imagen o copiar un enlace. Esto es así como súper sencillo y podemos hacer la prueba con la imagen que les acabamos de mandar. También pueden utilizar Google Imágenes. Pero esta es una tarea más que todo para que se diga. Les adelanto que no es un país, no está en el continente americano, corresponde a otro continente, pero les dejamos para que ustedes también puedan practicar, puedan ver qué encuentran de interesante con esta imagen. Volvamos a la presentación. Y ya casi para cerrar, pues estamos en los últimos minutos. Les dejamos, esta no es una tarea formal. Ahorita les voy a enviar cuál es la tarea de verdad. Creo que teníamos a alguien con el micrófono. Ah, no, ya no. Entonces, lo que queremos que se quede de la sesión del día de hoy, sobre todo, es que las herramientas tecnológicas, las herramientas digitales nos ayudan a discernir, sí, pero deben estar acompañadas del criterio y la curiosidad del fact-checker. Lo que hemos visto hoy es un set de herramientas, ¿no? Como un set de herramientas para construir. Lo que se construya va a depender de ustedes. Y en muchos casos, pues van a necesitar de mucho criterio, siempre tener el contexto de lo que están analizando, qué es lo que estaba pasando en ese momento, quizás a nivel político, quizás a nivel social, irlo acompañando de su propio criterio, pero también de mucha curiosidad. Van a ver que la búsqueda o la identificación de noticias falsas es algo apasionante, es algo hasta que te obsesiona cuando uno quiere llegar hasta el fondo de la noticia o hasta el origen de esta noticia falsa, entender cómo han hecho esta modificación, cómo quieren manipular a la gente, es súper interesante. Entonces espero que a ustedes también les haya parecido igual de apasionante que a mí, que utilicen estas herramientas y que vayan siempre practicando más, porque es la única forma en la que van a poder discernir de cuál herramienta utilizar, van a comenzar a tener mejor ojo cuando les lleguen las noticias falsas, van a ver ciertos mensajes que se repiten, ciertos patrones, y esto es algo que se hace con la práctica, así que les dejamos este ejemplo para que ustedes lo puedan como revisar con más calma, pongan en práctica todas las herramientas que hemos visto el día de hoy en cuanto les llegue una noticia falsa, y por supuesto no se olviden de compartir lo que han aprendido el día de hoy con otras personas, porque pues todos podemos cortar la cadena de la desinformación. Vidal ya nos ha dado una primera respuesta y nos dice que la imagen es de Asia. Sí, Vidal, la imagen es de Asia, ahora hay que país. Muchas gracias, Vidal. Qué bien que hayas usado las herramientas. Al resto los animo para que vean más precisamente a qué país corresponde la imagen. Y pues eso es lo que les queríamos comentar el día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues la pueden plantear en este momento. Quizás hay algún caso específico que ustedes hayan visto, algo que les haya llamado la atención en redes sociales, que quieran comentarnos, también pueden activar el micrófono. Igual si quieren que sigamos en contacto, pues mi usuario es Yusanka en Twitter y este es mi correo electrónico por si quieren tener algún diálogo o que podamos analizar algún caso en particular, pues con todo gusto. Y ahí tenemos a Juan Carlos, creo, ¿no? Ok. Gracias, Judith. Gracias, Judith. Súper, tengo una yapita también, Juan Carlos.
Dale, Judith. Sigue. Ah, ya, súper. Y también tenemos material adicional para los que quieran seguir profundizando, pues hay muchas herramientas que podemos utilizar para verificar noticias falsas, para verificar contenido falso en Internet. Tenemos, igual si es que alguien tiene preguntas, lo puede poner ahorita en el chat de Zoom, pero tenemos, por ejemplo, herramientas como Image Edited, que esta herramienta les va a servir cuando ustedes estén comenzando a analizar imágenes. Si quieren comenzar hoy mismo a analizar imágenes, les recomiendo que visiten este sitio. Porque este sitio nos va a decir de inicio si una fotografía ha sido modificada, posiblemente o posiblemente no ha sido modificada. Entonces, esto va a ser muy importante para comenzar a analizar imágenes o formatos de imagen. Y es un sitio súper amigable para quienes están comenzando a analizar imágenes o contenido en redes sociales. También dentro de las herramientas de análisis forense, hoy hemos visto Photoforensics, pero también está el Forensic Magnifier, que es otra herramienta que igual tiene muchas funcionalidades que les van a permitir hacer un análisis forense más profundo. El Forensic Magnifier sobre todo les va a permitir hacer un zoom extremo en las fotografías y van a poder ver detalles, porque saben que cuando se edita una imagen, pues no siempre es perfecta la edición, entonces ahí van a poder ver detalles como si estuvieran viendo con una lupa, es súper interesante. También para aquellos que están comenzando a analizar y cada vez va a haber más desinformación a través de videos, que ahora ya se está haciendo una forma de comunicación más frecuente, pues este artículo de Stop Fake, que nos habla de 5 herramientas que ayudan a verificar los videos de YouTube. Y también tenemos la herramienta de Map Checking, que para mí es una de mis herramientas favoritas también, que nos permite analizar áreas. Es decir, es un mapa donde nosotros podemos seleccionar un área y ver cuántas personas es humanamente posible que entren. Digamos que queremos ver de la Plaza Murillo cuántas personas entran, entonces entramos a Map Checking, seleccionamos la Plaza Murillo y ahí podemos ver cuántas personas entran en esa área específica, así que también los invito a que puedan revisarlo. Y también tenemos un artículo acá que les dejo, que es un artículo cortito que me gusta mucho, que habla sobre la Wayback Machine. En su aniversario número 20, de cómo surgió este proyecto, cómo se ha ido construyendo, y para aquellos que les ha gustado esta herramienta, pues también es un artículo para que lo puedan ver con más calma. Como les comentaba hace rato, pues yo en mi tiempo libre también hago unos hilos en Twitter, y aquí les dejo 3 hilos donde ustedes pueden ver el procedimiento que hemos seguido para analizar ciertos casos en un paso a paso. Entonces ahí ustedes pueden también utilizarlo para replicarlo en sus análisis, ver cómo se pueden mezclar algunas herramientas, cómo podemos llegar a estas conclusiones y cómo pues ser curiosos pues nos va a ayudar un montón en el análisis de noticias falsas. Eh, por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención. Mi nombre es Judith Paza y espero que podamos vernos también en otros espacios. Muchas gracias por los comentarios y te paso el micrófono, Juan Carlos. Gracias, Judith. Tu clase estaba muy buena. Espero que los colegas, que los compañeros hayan aprendido algo. Te pido, por favor, que puedas publicar esta presentación en el grupo al que te incluí. Están ahí todos los compañeros, así van a poder tener acceso a esto. También te pido que le vuelvas a dar el poder del Zoom a Rubén Gilar y Judith para que él vea el momento en el que va a cerrar la clase. Queridos colegas, quiero presentarles a Yirlein. Es ella quien ha estado contactándose con ustedes a través del WhatsApp. Yirlein, si puedes, por favor, abrir tu cámara, darles unas palabritas para que te conozcan y así sepan con quién están chateando a través del WhatsApp. Sí, creo que ya está prendida la cámara. ¿Me confirman, por favor, que no tengo Está prendida. Súper. Está prendida. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Girlane y les estoy ayudando en esta parte de, no de facilitarles para la plataforma para el curso. Cualquier cosa me pueden hablar. Si no han encontrado el usuario, contraseña, les dificulta entrar a la plataforma, no encuentran, no sé, alguna imagen, algo específicamente de la plataforma, me pueden hablar. Siempre voy a estar ahí para responderles.
Gracias, Irlene. Entonces, queridos colegas, nos interesa mucho que entren a la plataforma. Sé que por conectividad, por tiempo, por muchas otras razones, algunos no están logrando entrar. Entonces, yo quiero pedirles que le informen de eso a Irlene a través del chat con toda confianza para que nosotros veamos qué decisiones tomar y cómo les podemos ayudar para que realmente puedan revisar los recursos que tenemos. Entonces, creo que con esto yo termino. Rubén, te agradezco por este espacio, queridos colegas, les agradezco por su participación y nos vamos a ver la próxima semana de forma sincrónica. Va a estar Enid López, que es la fact-checker principal de Chequea Bolivia, que va a reforzar todo esto que Judy les ha dado hoy día. Entonces, les deseo un buen fin de semana. No se olviden, por favor, revisar la plataforma y no compartan noticias que no crean que son reales. Entonces, un abrazo de mi parte. Rubén, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y un especial agradecimiento pues para Judith. Eh, Como ya se ha mencionado, ¿no? Estamos en esta era digital. Ahí Sergio, ¿estás alzando la mano? No, está aplaudiendo, creo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, recordar a todos los participantes también que todas estas herramientas y más información está en la plataforma, ¿no? Y que podamos revisar así como Juan Carlos estaba recordándonos. Aquí mismo mi conexión de internet está súper lento. Acabo de comprobar en esta sesión, se salió, digamos, unas cuantas veces. Y me imagino que muchos que han escrito en el grupo deben estar en la misma situación. Eh, Agradecer también a todos, ¿no? Quienes de manera voluntaria se han unido para aprender sobre este conocimiento de chequeadores, ¿no? Muchísimas gracias y quizás algo me estoy olvidando, quizás Juan Carlos, que habíamos conversado ayer. Sí, una de las opciones que tenemos es mandarles por WhatsApp, pero quisiéramos ver si logran entrar a la plataforma. Nosotros con Girlane vamos a hacer un análisis mañana en la mañana y el lunes les avisamos o mañana en la tarde, perdón, y el lunes les avisamos por el chat cómo procedemos y quiénes han tenido problemas, entonces ya les vamos a ayudar. Y el próximo sábado nos vamos a ver otra vez con Enid. Igual vamos a estar hablando por el chat y todo lo que necesiten en esta semana que viene. Creo que eso es todo, Rubén. Genial, Juan Carlos. La conexión siempre ha sido problemas. Hemos consultado Sí. a diferentes compañeros que están en el grupo. Entonces, el principal problema ha sido la conectividad. Ahorita mismo están algunos en Peñas, por Guarina, o algunos están por Caranavi. Sí. Entonces, la conexión, digamos, como hemos estado viendo, digamos, subía hasta 40 y otros se perdían y están... Entonces, si nos mandan directamente, Juan Carlos, ya no importa, desde mañana, algunos documentos por WhatsApp, creo que al grupo nos ayudaría bastante. Y bueno, si algunos quienes podamos ingresar a, ¿cómo se dice? A la plataforma. A la plataforma, entonces lo hacemos nomás también. Está Y he bien. visto también que desde celular es un poco complicado, creo, ¿no? No aparecen, por ejemplo, el SoundCloud. Sí, no aparecen los videos, es lo que decía Judith, ¿no? Hay que usar el modo de escritorio, pero si no aparece, pregúntenle a Girlane, ella les va a mandar unas fotitos de cómo pueden entrar para que sea más fácil. Sí. Ahorita el gran apoyo para ustedes en la parte técnica y en la parte de capacitaciones, Girlane, sin miedo, sin temor, pregúntenle, no se queden con la duda. Uh-huh. Magnífico, Juan Carlos. Y bienvenida también, Ghislaine, y gracias por todo el apoyo. Creo que te hemos estado haciendo renegar pues durante la semana, algunos sin responder o si no, quizás respondiendo y con dificultades, ¿no? Algunos de viaje. Yo, por ejemplo, estaba de viaje, entonces no podía. Le estaba pidiendo que me envíe a WhatsApp y muchas gracias, Ghislaine, por enviarme
mi cuenta de usuario y de, ¿cómo se dice? Contraseña. El password a WhatsApp. Es el Sí. password, contraseña. Sí, Ahí revelarles, está, hablen sí. sin problema alguno. Les voy a responder y les voy a ayudar. Igual como dice Juan Carlos, con pequeñas imágenes, llevarlos paso a paso para que puedan entrar a la plataforma. Genial. Tu número está pidiendo nuestra cuyaca Alejandra. ¿Podrías anotar en el parte de chat y también en el grupo donde estamos? Si nos anotas tu número y Claro, podemos sí, sí, ahora registrar Sí. mismo cada les voy a uno. pasar por acá y en el grupo Genial, también. Y genial. Yerlein está también en el grupo del chat, así que pueden hablar también ahí, decir Yerlein y ella les va a responder ese rato. Así que estamos, creo, un poco bien conectados, pero desde mañana vamos a empezar a mandar estas cositas por WhatsApp, Rubén. Genial, genial, Juan Carlos. Muchísimas gracias y nuevamente muchísimas gracias a todos quienes eh, pudieron participar pues, en este entrenamiento y al próximo sábado les pediría también encarecidamente que podamos seguir aprendiendo, ¿no? Y de esta manera pues luchar contra la desinformación. Sí, es verdad. Gracias, Rubén. Gracias a todos. Antes, Tengan buenas noches. antes, Dile, dile, de adelante, ahí, Judith. me he olvidado. Hay un examen en Kahoot que va a estar habilitado hasta el día de mañana para que ustedes también pongan a prueba lo que han aprendido el día de hoy. Les voy a mandar el enlace al grupo de WhatsApp. Y si es que estuviera lleno, tuvieran cualquier dificultad, me escriben nomás y habilitamos otro grupo. Pero eso es para que ustedes también se autoevalúen cómo les ha ido en esta clase y que para que puedan practicar. Gracias, Judith. Está bien. Es algo muy, muy facilito lo que ha hecho Judith. Es algo bien interactivo, bien bonito. Así que entren al enlace que va a dejar. Se van a divertir aprendiendo o se van a divertir viendo cuánto han aprendido. Entonces, nuevamente un abrazo. Ahí está el teléfono de Yirlein y ella está atenta a lo que ustedes les digan. No tengan vergüenza, pregúntenle lo que ustedes necesiten. Entonces, nuevamente, chao por tercera vez. Creo que tengan buen fin de semana. Gracias, Judith. Gracias, Yirlein. Rubén, muchas gracias por este espacio. Un abrazo a todos. Que tengan un lindo fin de Muchísimas semana. gracias, muchísimas gracias. Ahí está en el chat su número de Girley. Entonces, muchas gracias, hermanos, hermanas. Iki sin cama, tinkuna cama.